hablando justamente hace un momento, tocabas la idea de los libros, ¿no? Sabemos, quienes seguimos tu trayectoria, Sí, que tienes 2 libros físicos y, si no mal recuerdo, 3 ebooks, ¿no? sí. Nietzsche, lector de Freud. Ujú. Freud, lector de Nietzsche, más bien. Sí. Gozar del cuerpo. Gozar del cuerpo, que tenemos una reseña en el canal. Ah, buenísimo. Y tienes el de las citas de Lacan. Tienes Sí. también. Sí. Ese libro yo lo compilé, ¿no? Sí. O sea, lo hicimos entre todos, lo hicimos con la gente del canal. Ok. Cada quien que tenía una cita que le parecía interesante sobre algún tema, me las hizo llegar y yo compilé el libro nada más. Perfecto. En ese sentido, ¿cómo es el proceso de crear un libro para Juan Manuel? Y en mi caso, todo mi contenido tiende a ser un poco caótico. Digamos, así funciona más o menos mi proceso creativo. Ok. Es esencialmente caótico. Yo al principio me sentía muy culpable por eso, ¿no? Ajá. Fantaseando como si tuviese que ser más ordenado o si tuviese que hacerse de ciertas maneras, ¿no? O fantaseando en comparación con otros colegas, ¿no? Cosas que uno se imagina que los otros hacen. Y con el tiempo aprendí a aceptarme, digamos, que mi proceso creativo era esencialmente caótico y ese es el punto inicial. Es decir, yo empiezo una investigación porque tengo ganas. Ujú. Investigo un tema porque quiero, porque me llama la atención. Y de ahí la cosa se empieza a ordenar un poco más, ¿no? Es decir, lo más probable es que yo investigue sobre un tema y lo menciono en alguna clase, ya de los grupos que tengo, ¿no? Después de ahí, si a la gente le llama la atención y le parece interesante igual que a mí, es posible que haga un curso sobre eso. Y si ese curso funciona bien, es posible que ese curso se convierta en un libro. Ok. Así es básicamente como funciona el proceso. Y por suerte tengo un montón de gente a la que le agradezco muchísimo, que me ayuda con el tema de la transcripción de las clases, con el tema de la revisión de los textos. Los libros los hacemos entre nosotros, digamos. Siempre contamos con el apoyo de una editorial de unos buenos amigos mexicanos que son el Diván Negro, Sí, sí, sí. que la verdad hacen un trabajo espectacular, pero cuando ellos reciben el material ya fue hecho por nosotros, y nosotros me refiero a mí, a la gente que estudia conmigo y a la comunidad de YouTube, es decir, gente que ayuda desde hasta subtitulando un video, transcribiendo un libro, corrigiendo los textos, así que nada, les agradezco infinitamente. Eso habla muy bien de tu trabajo y de cómo has podido generar una comunidad, ¿no? Que es sumamente complicado en realidad. Sí, me sorprende un poco que lo digas. Para mí fue como bastante natural rodearme de gente que es un poco entre agradecimiento por lo que recibían y un poco interés con temas similares. Siempre han estado ahí para ayudar, siempre han estado ahí como dando una mano cuando se necesita. Y el primer libro lo hicimos, el concepto de transferencia en los escritos, Sí. hicimos un crowdfunding para pagarlo. O sea, Ok. la gente compró el libro antes. Ajá, sí, sí, sí. O sea, hubo gente que pagó, en ese momento eran 250 pesos mexicanos más o menos, Ajá. un año antes de que saliera el libro. Y con eso lo pagamos. Muy bien. Me imagino que para ti fue un parteaguas, Es ¿no? tremendo, es tremendo. Darte cuenta de que tienes, no sé si decir el poder o de llamar gente, ¿no? De hacer también que gente crea en tu trabajo y por lo tanto pueda aportar Sí. todo esto que mencionas. Sí, ¿no? sí, es una experiencia indescriptible, genial, porque vos pensás que en realidad se basa esencialmente en la confianza, ¿entendés? Sí, sí, sí. Hay gente que dice, yo sé que lo que este tipo va a sacar va a estar bueno y lo compro con anticipación porque sé que poniendo este dinero antes voy a recibir mi libro, pero en realidad voy a ayudar a que se produzca el libro. Ya el segundo libro no, el segundo libro ya lo hicimos con los amigos del Diván Negro y fue un proceso bastante más profesional. Pero el principio lo hicimos así y fue increíble, la verdad que fue increíble. Resultó bien. Resultó muy bien. Yo tenía obviamente las clases que había dado, pero tuve colegas que las transcribieron, colegas que las revisaron, colegas que las corrigieron, gente que decidió poner plata para que imprimiéramos los libros. Se distribuyó por toda Latinoamérica. La verdad que fue una locura, ese libro fue una locura. La primera edición logramos imprimir 500 ejemplares que se acabaron en 5 meses, una locura. Ok.
Perfecto, Sí. muy bien. Sí, y digo, yo he leído tus libros, los recomiendo, hay un video de los 10 libros que recomiendo para comenzar Ah, a muy leer a bien. Lacan, que no justamente son nada más de Lacan. Claro. Dentro de esos están tus libros, Muchas gracias. porque son bastante ah, amables a leerlos, ¿no? De hecho, si las personas que te siguen y que seguro han leído tus libros, es como escucharte en un video de YouTube Claro. o en una conferencia, ¿no? Y justo, muchos son transcripciones. Para mí hay algo del estilo que era clave, que se mantuviera, porque lo pensé siempre, ¿entendés? O sea, yo me aburría mortalmente en las clases cuando mis profesores hablaban despacio, hablaban con palabras difíciles, se hacían los misteriosos. Yo me aburría mortalmente. Yo pensaba, yo voy a hablar como hablo normalmente. Mucha gente en YouTube me critica porque hablo muy rápido. Ok, ok. Y yo les digo, sí, puede ser, no digo que no, ¿no? Yo quizás hablo rápido. Pero eso yo también lo aprendí estudiando, ¿entendés? O sea, yo veía a mis profesores que hablaban tan lento. Yo me aburría tanto que yo pensé, yo jamás voy a hablar así de lento. Así que bueno, para mí el tema del estilo es importante, la utilización de las palabras, la utilización de los ejemplos, la forma en la cual manejo la cadencia a la hora de hablar. Hay trabajo puesto detrás de eso también. Perfecto. Hablando justamente de esto que dices de los psicoanalistas o las clases de psicoanálisis que llegan a ser tediosas, complicadas, por todo este ocultamiento que llegan a hacer los mismos psicoanalistas, Sí. tal vez a veces de su mismo desconocimiento, ¿no? Sí, es posible. ¿Cuál crees que sea el problema o uno de los grandes problemas en psicoanálisis? ¿De la transmisión, decís? Yo lo dividiría en dos partes. Que de alguna forma es una sola, pero para mí hay como dos grandes problemas que yo veo. El primer problema es que uno para enseñar algo tiene que entenderlo. Claro. Y yo durante un tiempo me fui dando cuenta que mis profesores no entendían lo que me estaban enseñando. Digamos, no es que no lo hayan leído, no es que no lo hayan preparado, pero no lo entendían, ¿no? Y cuando uno entiende algo, esto no sé si es una idea de Einstein o de quién es, que me la estoy robando sin querer, pero cuando uno entiende algo puede abstraer sus elementos más fundamentales para traducírselo a una niña de 5 años. Claro, sí, sí, sí. Entonces, yo lo que siento es que a veces yo hacía preguntas como fundamentales en el sentido de esenciales, ¿no? Y esas no tenían respuestas. Yo hablo mucho con un amigo mío, psicoanalista también, que me contaba una anécdota muy graciosa, que él en la facultad le preguntan, estaba el profesor dando clases y él le pregunta al profesor algo así como, bueno, ¿y esto por qué será? ¿No? Se queda el psicoanálisis, ¿no? Sí, El profesor le dice, qué interesante esa pregunta, ¿qué es el A para usted? Ok. Haciéndose El interesante. claro, Sí, el sí, sí. misterioso. Yo primero pensé, porque claro, toda esa fachada funciona, ¿no? Yo primero pensé que ellos entendían muchas cosas y yo no entendía porque yo era tonto, ¿no? Ajá. O no estaba a la altura, o me faltaba leer, todo lo Sí. que me decían todo el tiempo, ¿no? Después me di cuenta que ellos no entendían. Entonces, claro, no te pueden hablar con claridad de algo que no entienden. Y eso me lleva al segundo punto, porque la ignorancia en sí misma nunca es un problema. La ignorancia puede ser un espacio fértil de crecimiento. Bueno, como lo decías al final del video, digamos, no es que yo tengo que saber todo. De hecho, ustedes estarían locos si me exigieran eso a mí. Claro. Pero sí lo que podemos hacer es estudiarlo juntos. Ajá. ¿Qué significa eso? Que la ignorancia es un espacio fértil para aprender. El problema es la relación que uno tiene con el no saber, ¿entendés? Porque si yo encima no sé, ponele que puedo no saber. Ponele que yo doy clases porque pegué la clase justo, di un puesto porque justo me contrataron a mí. Sí. Y es mi primer semestre y no estoy tan seguro y bueno, me lanzo a dar la clase. Porque todos empezamos más o menos así, ¿no? Pero si cuando encuentro el punto de desconocimiento, lo oculto o lo disfrazo con esta cosa mística, oscurantista, lo que estoy transmitiendo es como no hay puntos de no saber, ¿entendés? No hay lugares, no hay cosas que yo no sepa, solo que no te lo respondo porque vos tenés que descubrirlo. Sí, sí, sí. Y entonces son dos cosas distintas, ¿ves? Por un lado está la ignorancia, que en sí misma a mí no me parece negativa. Por otro lado está la relación que uno tiene con esa ignorancia. Ocultarla, hacer que no está ahí. A mí a veces la gente me pregunta cosas y
Yo les digo que no sé, porque Porque no lo sé. sabes. Sí, exacto. Y no pasa nada, digamos. No tendrías que saberlo No tampoco. tendría por qué saberlo todo. Digamos, si alguien me exige eso, el problema es de esa persona. Claro. Si yo me engancho con eso y trato de ocultar eso, lo único que genero es este aire infatuado que hay en psicoanálisis, de gente que no puede hablar concisamente porque no sabe de lo que está hablando. Sí, sí, sí. ¿Crees, ahorita que lo ibas diciendo, y como muchas veces me han dicho a mí, así como la vez pasada lo platicábamos, ¿no? Las personas que dicen, me encanta el psicoanálisis, pero no lo aplico, ¿no? Sí. O sea, es una terapia muy interesante, no es una teoría muy interesante, pero no la aplico. Entonces, ¿crees que esa fachada, ¿no? que oculta muchas cosas, también haga como una especie de jale a la gente que diga, mira, como no sabes, ven y yo te enseño más? ¿Y es lo que termine atrapando a muchas personas en ese sentido? No, para mí es el contrario. Lo que genera la fachada es el rechazo. Porque cuando uno se enamora no sabe bien por qué se enamora. Entonces, a los que ya estábamos enamorados, como yo, que a los 18 ya estaba enamorado, no tenés que hacerles nada. Sí, sí, sí. A eso solamente no les arruines la vida y ellos van a terminar siendo psicoanalistas. Pero del salón de 50, 10 son esos. Los otros 40 quizás se van a lo cognitivo-conductual o al humanismo, no porque lo prefieran, sino porque lo entienden. Claro. ¿Entendés? O sea, ellos dicen, mirá, lo humanista me parece más o menos bien, pero es que al psicoanalista no le entiendo. O sea, no sé, ni siquiera puedo evaluar si eso me gusta o no me gusta, porque no se entiende lo que está diciendo. Entonces yo siento que, respondiendo a tu pregunta, la fachada solo atrae a los que ya estaban enamorados, ¿entendés? A los que ya están en transferencia. Porque están en transferencia con Freud, con el método, no con vos. Sí, sí, ¿no? sí. Con Lacan. Pero los otros, que a veces son los más racionales, que dicen, bueno, pero a mí me gustaría que alguien me explicara lo que está pasando acá. Digamos, a mí yo no me conformo con un truco de magia donde el tipo se tapa con la capa y dice, psicoanálisis, ¿no? Yo quisiera que me explique cómo funciona, para qué sirve, en qué casos, cómo es que funciona, qué es lo que hace un psicoanalista, ¿no? Entonces yo siento que muchas veces el problema es que esas preguntas el mismo analista no las tiene respondidas. Claro. Pero bueno, en vez de decirles, miren, yo no sé lo que hago, hacen como si supieran y le dicen, yo no te puedo decir lo que hago. Tú tienes que descubrirlo. Vos tenés que descubrir. Y siento que eso, por lo menos, y esto me baso en la estadística, lo que termina generando es que los chicos elijan otro tipo de intervención, no porque la prefieran o porque sea mejor, sino porque la pueden comprender al menos. Claro. Parte de eso también tiene que ver con, no sé tú qué piensas en esto, pero en que los mismos psicoanalistas no se ponen de acuerdo en sus conceptos. Sí, es cierto. ¿No? Y no decimos que tú, yo y los que están por ahí, sino los grandes psicoanalistas, ¿no? Los que hacen teorías que tienen escuela, por decirlo así, Freud, Lacan, Winnicott, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No se ponen de acuerdo en los conceptos. Es cierto, pero digamos, yo no creo que la solución a este problema sea fundar el psicoanálisis como en una especie de saber total ni completo. Claro, ¿no? Yo creo que si vos conocés cuáles son las definiciones de libido, de Freud, de Klein, de Winnicott y de Lacan, las podés presentar todas. Es decir, enseñar, o esta es mi posición, ¿no? Sí. Enseñar no es adoctrinar. Enseñar es mostrar. Entonces, Echar luz. claro, echar luz. El chico te pregunta, ¿qué es esto? Y vos no tenés que adoctrinarlo para que piense lo que vos pensás. Vos lo que tenés que hacer es abrir la ventana y que se ilumine la situación y que diga, bueno, quizás pulsión para este autor es este. Para este. Creer que uno tiene que resolver esos conflictos teóricos que tiene el psicoanálisis es una idea que no creo que sea la correcta. Uno puede, o quizás debería poder, convivir con esos puntos también de quiebre que tienen la misma disciplina. Claro, sí, no se trata de hacer una unificación de una sola teoría que entonces pueda explicarlo todo, ¿no? No. Ahorita que hablabas de eso, ¿por qué Lacan entonces, para ti? Al fin y al cabo, la elección es una elección estética. Okay. Yo llegué a esa conclusión, digamos. Yo elijo Lacan porque me gusta. Y que eso ya es suficiente, ¿no?
Porque leyendo a todos los demás, me di cuenta que no hay nada superior en Lacan. ¿Entendés? Ni teóricamente superior, ni moralmente superior, ni estéticamente superior. Para nada. Freud, por ejemplo, es una teoría bellísima. Y aún así yo prefiero otra, ¿no? Sí, claro. Para mí es una decisión estética, digamos. El problema que yo veo es que el neurótico a veces, como su deseo no es suficiente para justificar la elección, Ajá. el neurótico fantasea razones, ¿no? Claro. Entonces, el neurótico es alguien que te dice, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Ravioles o milanesa? Y yo elijo milanesa, porque la milanesa tiene más carne y no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Justifica su elección, que es básicamente estética, en una especie de como delirio teórico de por qué se tiene que elegir lo que yo elijo, ¿no? Entonces, yo siento que cuando uno traspasa esa barrera, ya no puede pelear con los colegas, porque bueno, a vos que te gusta Freud, a vos que te gusta Klein, está perfecto, yo no... ¿Con qué criterio voy a decir yo que la milanesa es mejor que los ravioles? Claro. ¿No? Entonces, al final, si sigo ese razonamiento hasta el extremo, me doy cuenta que lo elijo porque me gusta. Y punto. Y punto. Y para mí es razón suficiente. Ahora, después sí, si podemos hacer un debate más académico y podemos charlar qué significa cada concepto en cada autor, me parece genial, ¿no? Pero no está esta idea de yo tengo razón, que yo la veo mucho en el psicoanálisis lacaniano. Y es muy peligrosa para mí. Es peligrosa porque es autoritaria. Sí, ¿Entendés? Yo tengo razón, porque yo soy más inteligente y porque leí bien a Lacan. Los demás son unos idiotas, porque no leyeron bien a Lacan. Claro. Sí. Esa Crearse idea es- el enemigo. Claro, creas el enemigo, pero es una idea autoritaria, porque suponete que te la crees. ¿Qué significa que vos tengas razón? O sea, ¿qué significa leer bien a Lacan? Claro. ¿Entendés? Es como elevar una elección mía a la categoría de que todos tendrían que elegir lo mismo. Y eso me parece un poco autoritario. Y riesgoso, como dices. Sumamente riesgoso, porque a los jóvenes se los puede seducir con... ¿Cómo decirlo? A los jóvenes se los puede seducir con maniqueísmo, ¿no? Llevando las cosas al extremo. Sí. Los jóvenes caen en eso y yo caí en eso y vos también caíste en eso. Sí. Y está bien, y uno lo tiene que aceptar, ¿no? Porque uno comete errores, como todos. Pasado ese periodo de la vida donde uno ya no es tan joven, uno dice, hacía falta tanto maniqueísmo. Ellos y nosotros, los que leen bien, los que leen mal, los que son verdaderos analistas y los que no. Los psicólogos y los psicoanalistas. Los psicólogos y los psicoanalistas, los psicoanalistas y los psiquiatras, los cognitivos y nosotros, el humanismo y nosotros, las neurociencias y nosotros. El coaching. El coaching es una porquería, no sé qué. O sea, lo que sí crea, a ver, hay que ser sinceros, el maniqueísmo sí produce fanatismo. Sí. Yo no sé si el fanatismo le hace bien al psicoanálisis. ¿A qué le hace bien? Claro, sí, pero yo del otro no sé. Entonces, por eso yo te digo, en mi campo, en este campo, no sé si el fanatismo nos hace bien. En ese sentido, ¿crees que en algún momento el psicoanálisis termine? Es decir, al menos en mi escuela recuerdo, te lo contaba el otro día, cuando yo inicio a estudiar psicología, justamente, igual que tú, es por leer algo de Freud, ¿no? Sí. Yo leí un libro que se llama, y se me olvidó traerlo, lo iba a traer, fíjate, para que lo vieras, el de La Revolución Psicoanalítica de Freud. Siempre se me olvida la autora, porque sé que es mujer, pero leí ese, me encantó Freud, obviamente, me meto a psicología, y en el primer semestre de psicología me dicen, el psicoanálisis está muy padre, pero ¿qué creen? Que ya no se usa, ¿no? Claro. Ya va para abajo, ya no es recomendable, bla, 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 bla. ¿Tú crees que en algún momento pase eso? No, eso no va a pasar nunca. Por dos razones. La primera, porque el psicoanálisis, como ya lo dije recién, no existe. O sea, no hay otra cosa como el psicoanálisis. Ajá. ¿No? Es un movimiento dinámico y mientras esté en movimiento está vivo, ¿no? Cada vez que haya dos tipos que hablen en YouTube de psicoanálisis está vivo. Que pensarlo, porque eso es cierto. O sea, cada vez que haya un analista en algún lugar del mundo
que practica el psicoanálisis está vivo. Entonces, no puede pasar eso. No puede morir el psicoanálisis. El psicoanálisis viene muriendo desde hace 120 años. Sí, por supuesto. Y todas las nuevas terapias que surgen y duran 5 años siempre dicen lo mismo. El psicoanálisis se va a morir, el psicoanálisis está muriendo. Y ellos duran 5 años. Y después viene la siguiente moda. Y no es fácil estar 120 años ahí. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, primero yo pienso que no, porque el psicoanálisis es un movimiento dinámico. Y segundo, porque siempre va a haber sufrimiento humano. Y mientras haya un sufrimiento humano, va a haber un analista que esté ahí para escucharlo. Claro. Bueno, para cerrar hoy, ¿qué viene para Juan Manuel? Uy, y yo te puedo contar lo que espero, ¿no? Este año se cumplían 10 años de que atiendo, ¿no? Ok. En 2021 se cumplieron 10 años de que yo puse el consultorio con unos amigos, colegas, a los que les mando saludos. Y nada, la clínica es hermosa y me encanta, pero me gustaría poder dedicarme un poco más a lo otro, me gustaría poder dedicarme un poco más a las clases, a los videos, a viajar, a ir a distintos lugares a dar clases. Así que bueno, me imagino eso, me imagino atendiendo un poco menos y dando clases. En la facultad, por suerte, está todo muy bien, así que eso se va a mantener, el canal se va a mantener. Claro. Y nada, lo que yo sentí este año y medio, lo digo acá con mucha confianza, ¿no? Es porque yo sentí que el tema de la pandemia terminó impulsando, Sí. terminó coronando lo que yo venía construyendo hace ya 5 años, ¿no? Que era, ¿podríamos por favor pensar un psicoanálisis por internet? Y la respuesta que siempre tenía, no. Claro. Hizo falta algo tan tremendo y tan terrible como esto para que lo empecemos a pensar. Y yo creo que por ese lado hay mucho todavía por hacer. Hay muchas ideas que se me ocurren al respecto. Entonces, nada, ya hacía gente conmigo que venía estudiando hace años, vos seguramente uno de ellos, hace años por videos, por grupos de estudio grabados. Sí. Y ahora la pandemia habilitó que la gente que no se animaba se termine de animar, ¿no? Entonces, me parece que el futuro es prometedor. Quizás me gustaría pensarme un poquito más alejado de la clínica para poder tener un poco más de tiempo para mí y para este proyecto de enseñanza, digamos, de lo que yo entiendo por psicoanálisis y de cómo creo que podríamos juntarnos entre nosotros para pensarnos críticamente. Perfecto. Muy bien, Juan Manuel. Bueno, Un placer escucharte. Muchísimas gracias Muchas por la gracias por estar acá invitación. en el canal. Y bueno, un placer. bueno, muchos saludos a todos y muchísimas gracias por venir hasta acá. No, Dale, gracias a ti. Nos Cuídate vemos. mucho, Juan.